Tal? Muy buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias por tomarse el tiempo en conectarse, por el respeto al tiempo de ustedes y por sumarse a esta llamada a la hora acordada. Vamos a dar inicio al webinar. Primeramente, para facilitar esta comunicación, este intercambio, queremos hacer un par de anuncios meramente logísticos para facilitar esta comunicación y sobre todo para que podamos recibir por parte de ustedes comentarios, dudas, preguntas en esta hora que vamos a estar compartiendo sobre nuestra respuesta desde Viral Strategies y particularmente la Alianza de Ciudades Saludables a COVID-19. Nuevamente, bueno, vamos a iniciar con este webinar. Les pedimos a todos los participantes favor de apagar sus cámaras, esto para tener, bueno, una mejor conexión y una mejor transmisión y comunicación. También les pedimos mantener sus micrófonos en mute, es decir, en silencio, para que podamos, bueno, escuchar claramente a cada uno de los ponentes. A su vez, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al finalizar las presentaciones, por lo que les pedimos, si es posible esperar a realizar sus preguntas, hacerlo en este espacio específico y sobre todo recordando que usen el recuadro que ustedes pueden ver en la diapositiva que estamos presentando, hacer uso de este cuadro y enviar sus preguntas en texto, o a su vez también hacer uso de la función de levantar la mano para hacer sus preguntas y nosotros, daremos la respuesta. Y como último punto, también pedimos a ustedes el gran favor, si es que están conectando vía telefónica, favor de usar o dar clic en asterisco 6 para hacer mute o ponerlos en silencio o quitarlo, o también usar el asterisco 9 para poder levantar la mano en el momento de hacer preguntas y respuestas. Dicho esto, creo que es momento de iniciar. Para todos ustedes que no me conocen, me presento nuevamente. Mi nombre es Mariana Espinosa, soy Senior Program Officer de la Alianza de Ciudades Saludables para América Latina en Viral Strategies. A su vez, para quienes están iniciando un primer contacto con la organización, vamos a hacer un breve comentario y una introducción de la organización. Somos una organización de salud pública y de salud global basada en Nueva York, Estados Unidos, trabajando con consultores y expertos de salud alrededor de todo el mundo y abordando diferentes temáticas, apoyando desde asesoría legal, asesoría técnica, asesoría de comunicaciones. Me complace también mencionar que Viral Strategies es la organización implementadora de la Alianza de Ciudades Saludables. La Alianza de Ciudades Saludables es una iniciativa meramente financiada por Bloomberg Philanthropies y a su vez que se trabaja y se implementa en colaboración técnica con la Organización Mundial de la Salud. Para quienes no están familiarizados con la iniciativa o estamos iniciando este primer contacto con los equipos de respuesta de COVID, queremos mencionar que la Alianza de Ciudades Saludables alberga una red de 70 ciudades trabajando en todo el mundo, dando respuesta a reducir las muertes y prevenir las muertes por las enfermedades no transmisibles y lesiones. Teniendo en cuenta ese trabajo que hemos realizado alrededor de más de 2 años o 3 años con todos ustedes en todo este tiempo, creemos que esta plataforma puede ser muy útil y sobre todo nos puede ayudar a dar respuesta a esta crisis que estamos afrontando con COVID-19. Es decir, queremos hacer el mayor uso de esto y sobre todo también entender cuáles son las necesidades básicas que tienen ustedes, preguntas y sobre todo cómo Organización de Salud Global y Salud Pública apoyarlos a ustedes en dar estas respuestas. Nuevamente quiero comentar que me complace mucho darles esta bienvenida abriendo y haciendo pues esta apertura a este webinar y sobre todo, entrar en detalle a lo largo de esta hora cómo Viral Strategies los apoyará o esperamos apoyarlos para dar respuesta a esta crisis. Durante 1 hora aproximadamente vamos a ir abordando diferentes temas. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a iniciar, estamos cerrando ahora la bienvenida. Posteriormente vamos a hablar en puntos específicos relacionados a bases para preparar y dar respuesta ante esta pandemia. Como punto número 2, vamos a hablar sobre un informe científico y muy técnico sobre cómo se está dando la respuesta a COVID-19 y cuál es la respuesta a nivel global.
Como número 4, vamos a abordar específicamente cómo Viral Strategies estará dando respuesta, asesoría a cada uno de ustedes y sobre todo, bueno, compartir todos los recursos que estamos generando para apoyar a esta plataforma de ciudades con la que estamos trabajando. Y vamos a cerrar con una sesión de preguntas y respuestas donde, bueno, vamos a escuchar qué dudas tienen y sobre todo si ustedes tienen necesidades específicas, los invitamos a que este también sea un espacio para compartirlo. Dicho esto, quiero dar la bienvenida también a mi colega William Valdés. Él es médico epidemiólogo, él es el director y el punto focal del programa Data for Health, que también es un programa e iniciativa de Viral Strategies financiado por Bloomberg Philanthropies. Y bueno, él será también mi colega quien estará compartiendo los siguientes 2 puntos de la agenda, iniciando con una base general de cómo dar respuesta a la pandemia. Muchísimas gracias a todos por unirse nuevamente. Agradecemos el tiempo que están destinando a escuchar este webinar y esperamos realmente que sea de bastante utilidad. William, muchísimas gracias. Iniciamos. Gracias, Mariana, por la presentación y buenos días con todos. En las siguientes diapositivas les voy a comentar sobre la situación actual del COVID-19, pero previamente quiero recordarles algunas definiciones que son necesarias, sobre todo en este contexto de pandemia que vivimos. La siguiente, por favor. Bien. Brote, epidemia y pandemia, ¿no? Son términos que recientemente se han estado incluyendo en el habla cotidiana del común de las personas en nuestras ciudades, ¿no? Cada vez más escuchamos la familiaridad con la que se usan estos términos. Se define brote aquella situación en la que de manera súbita los casos superan un nivel esperado, ¿no? Y la característica principal de un brote es que se encuentra circunscrito. ¿Ok? Se encuentra circunscrito en una determinada área geográfica y un tiempo determinado. Hablamos de epidemia cuando la enfermedad ya se propaga de una manera más activa debido fundamentalmente a que el brote no se pudo controlar, ¿no? Entonces, en una epidemia ya la enfermedad afecta a más personas, supera determinadas barreras geográficas, y esa es la situación en la cual nos encontramos en situaciones de epidemia. Y pandemia, lógicamente, ya es una epidemia generalizada, ¿no? Que aparece en diversos países y se propaga de manera rápida en muchos continentes, y generalmente afecta a un mayor número de personas. Ok, otro concepto a tener en cuenta es el de la seguridad de la salud mundial, el cual implica pues el desarrollo de una serie de actividades que se requieren para minimizar el riesgo y el impacto de eventos graves en la salud pública, debido a que ponen en peligro la salud colectiva de las poblaciones. Estas actividades necesarias para garantizar la seguridad de la salud mundial son fundamentalmente la detección, la verificación o confirmación, el reportar y responder. Y digo que son esenciales porque cada país debe cumplirlas y así garantizar que la salud del mundo esté segura. La siguiente. Bien, para que estas actividades que ya hemos comentado se cumplan y sean mandatorias, es necesario tener un reglamento sanitario, ¿no? Un reglamento sanitario que nos haga cumplir estas actividades. Y el actual, el que está vigente, es el reglamento sanitario actualizado para el año 2005, que se tuvo que revisar luego de la inminente pandemia, la inminente amenaza de la pandemia por el SARS en el año 2003. Entonces, a través de este reglamento, se insta a los países para que reporten, y esa es una actividad fundamental, para que reporten de manera puntual, y los países se comprometen a desarrollar una serie de capacidades necesarias, tanto para la preparación como para la respuesta. Lamentablemente, no todos los países la cumplen o la han venido cumpliendo de manera estricta,
observándose diversos niveles de desarrollo en estas 4 actividades esenciales que hemos mencionado anteriormente. La siguiente. Bien, entonces, dicho esta introducción, voy a comentarles ahora una actualización sobre la situación del COVID-19. Este es un informe que semanalmente Vital Strategies elabora, ¿no? Y lo difunde a todos sus diversos socios alrededor del mundo. Entonces, hasta el 7 de abril observábamos de que ya hemos superado el 1.000.000 de casos confirmados, casos nuevos reportados hasta el 7 de abril, 68.000, ya llevamos 72.614 muertes, y tenemos ya 202 países que están reportando casos alrededor del mundo. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué cosas sabemos hasta ahora sobre el COVID-19? Y como ustedes se pueden haber dado cuenta, este conocimiento es muy dinámico y cambiante. Cada vez sabemos más de esta epidemia. Lo que se observó en Asia y en Europa, quizás para los países de Latinoamérica, si bien comparten ciertas particularidades, hay situaciones muy específicas que estarían haciendo de que la variación en el comportamiento sea algo diferente, ¿no? Sabemos que es más contagioso que el SARS y el MERS, pero menos letal. Y la pregunta es, ¿cuánto más o cuánto menos? Se ha estimado que sin el desarrollo de ciertas medidas de control, cada caso confirmado infecta aproximadamente 2.5 personas adicionales. O sea, estamos hablando de un rango de 1 a 3 personas, ¿no? Y en relación a la tasa de los casos fatales, este es un indicador muy importante, pero en razón a que todavía tenemos ciertos límites en nuestras ciudades respecto a las pruebas confirmatorias, no tenemos una aproximación real, ¿no? Sabemos que el 80% de los casos van a cursar con sintomatología moderada o asintomáticos. Podemos saber los casos confirmados, pero el denominador para poder estimar esta tasa de casos fatales todavía sigue siendo un tanto desconocido y nos basamos en ciertas estimaciones. La siguiente, por favor. Bien, el periodo de incubación del COVID-19 va en promedio 5 a 6 días, con un rango que puede ir hasta los 14 días. Ya se están empezando tratamientos específicos, ensayos clínicos con determinados antivirales o antibacterianos. Sabemos que la vacuna va a tomar más de un año y todavía la evaluación de la efectividad no es tan claro. Y es por ello que las intervenciones no farmacológicas cobran su real importancia en estos momentos, para evitar o disminuir la diseminación en la propagación de esta enfermedad a lo largo de las diferentes ciudades del mundo. Sabemos que esto va a continuar aumentando y probablemente los impactos a nivel económicos y sociales van a ser de manera sustancial. Sin embargo, es necesario mostrar la solidaridad mundial con la finalidad, pues, de lograr una mayor cooperación entre los mundos. Entonces, ¿qué cosa necesitamos saber en cada ciudad? ¿Cómo se transmite la enfermedad? ¿Cómo se disemina y la facilidad con la que ésta se va propagando? ¿Qué tan letales son? ¿Cuál es el porcentaje de los casos fatales? ¿Y cómo podemos ir disminuyendo este riesgo? La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente lámina estamos observando la gráfica, que también ha sido muy habitual conocerla a lo largo de nuestras ciudades, ¿no? Es una curva epidémica y sabemos que cada enfermedad tiene una curva diferente, ¿no? Tiene una curva diferente. En el caso del COVID-19, sin intervención, observamos de que esta sube de manera rápida, es lo que estamos observando en la gráfica, en la curva de color morado. Sube de manera rápida, llega a un pico y cuando ya contagia probablemente a más del 50% de la población y luego empieza a caer de manera sostenida. Esto es sin intervención. Sin embargo, ningún sistema de salud puede soportar este aumento rápido y este pico tan elevado durante el COVID-19. Es por ello que las medidas de intervención no farmacológicas tratan de aplanar esta curva, ¿no? Hacer que el pico sea mucho más bajo
y extenderla un poco más a lo largo del tiempo. Esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Que nuestros sistemas de salud se vayan preparando, ¿no? Preparando para recibir una carga de pacientes, pero de manera progresiva, no de manera abrupta. Y lo otro nos va a permitir un tanto entender mejor el comportamiento de las enfermedades, de cómo se va a ir distribuyendo esta curva del COVID-19 a lo largo de cada una de nuestras ciudades. La siguiente. Bien, vamos a revisar cuáles son estas medidas de intervención no farmacológicas contra el COVID-19. ¿no? Y sabemos que estas intervenciones van a depender del curso, del momento en el cual se encuentra la epidemia. ¿no? En diversas ciudades la epidemia puede estar en estadios distintos. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, qué cosa es la contención, la mitigación, ¿no? Sabemos que la contención es una intervención que se aplica sobre todo en los estadios iniciales de la epidemia, cuando recién empiezan a aparecer los casos, y eso lo hemos visto sobre todo cuando empiezan a verse los casos importados, y el objetivo de esta intervención es evitar la diseminación de la enfermedad. Entonces, es tratar de detectar de manera oportuna y temprana, aislar al caso, buscar los contactos y colocarlos en una situación de cuarentena. Sin embargo, esta intervención no es sostenida en el tiempo, como lo vamos a ver más adelante. La otra intervención se refiere a la mitigación, ¿no? Y la mitigación implica una intervención en la cual ya estamos observando transmisión comunitaria, ya no hablamos solo de casos importados, ya los casos se transmiten intensivamente en la comunidad y es difícil mantener la intervención a través de una medida de contención. Y la mitigación implica el desarrollo de una serie de medidas un tanto más drásticas, como la que estamos viendo en muchas ciudades del mundo. ¿no? Y el objetivo fundamental es minimizar el impacto, ¿no? Minimizar el impacto sobre todo en la gravedad de la enfermedad y en la ocurrencia de casos fatales en exceso. Pero estas medidas de intervención, tanto la contención como la mitigación, van aunado a una serie de eventos adversos, como lo vemos en toda medida de intervención. Entonces, la principal tarea de nuestras ciudades también es proteger la actividad económica y social, mantener aquellos servicios esenciales y evitar de que estos se interrumpan de una manera innecesaria. La siguiente. Bien, algunas palabras respecto a la contención, ¿no? Es necesario, como les comenté, aplicarlas al inicio de la epidemia. Es muy difícil mantenerla en el tiempo. Fundamentalmente se trata, pues, de desarrollar actividades para encontrar, ¿no? Tratar, hacer un cerco epidemiológico, rastrear a todos los casos iniciales, de tal forma de que la transmisión sea más lenta y ganar tiempo, ¿no? Y acá el término de ganar tiempo es muy importante porque esto nos va a permitir prepararnos un poco más, prepararnos para entender cómo va a ser la dinámica de la transmisión epidémica en nuestras ciudades, y lo otro, dar tiempo para que nuestro sistema de salud se vaya adecuando, entendiendo, realizando una serie de medidas de protección para cuidar a nuestros trabajadores de salud. Si bien es cierto, esta fase de preparación se debió hacer con tiempo cuando ya sabíamos de esta alerta del COVID-19 que se iba a diseminar a lo largo del mundo, muchos países no lograron adecuar sus planes de respuesta, o aquellos que lo hicieron no tomaron en cuenta la intensidad de la propagación de la enfermedad, ¿no? También nos va a permitir entender la naturaleza de esta pandemia. Lo otro es cómo manejamos la comunicación efectiva de manera clara para evitar el pánico dentro de las comunidades, ¿no? Sin embargo, la contención tiene ciertos desafíos, ¿no? Tenemos una serie de pacientes que son asintomáticos, difíciles de identificar, y por lo tanto, pacientes o personas que van a estar infectando, y no va a ser muy fácil establecer esta actividad de contención. Si bien es cierto, hay algunos buenos ejemplos de países como Singapur, en los cuales los sistemas de vigilancia son muy fuertes, muy sólidos, han podido mantener por un poco más de tiempo la fase de contención. Lamentablemente, los sistemas de salud en el resto de las ciudades del mundo no son de ese tipo. La siguiente, por favor.
Bien, y la mitigación es otra de la intervención que, como lo mencionamos, cuando ya tenemos la transmisión comunitaria, y el principal objetivo es demorar ese pico del brote, demorar que lleguemos al tope máximo, aplanar la curva, que es otro término que lo estamos escuchando de manera cotidiana. Y eso va a permitir que nuestro sistema de salud no se le exija en la debida, en una medida muy intensa, ¿no? Esto definitivamente va a aumentar las posibilidades de sobrevivencia de los pacientes. Cuanto más lento tengamos el ingreso de los pacientes a hospitalización o a cuidados intensivos, mayor va a ser la probabilidad de que estos pacientes sobrevivan. Sin embargo, a pesar de tener esta intervención tan importante, basándonos en datos de China, aproximadamente el 15% de la población va a requerir hospitalización, y eso implica un número alto, y de los cuales el 5% va a requerir cuidados intensivos. Por eso la gran carrera que tienen los sistemas de salud para adquirir equipos de salud, para capacitar a los pacientes en el manejo de cuidados críticos a los pacientes. Y lo otro es el periodo de la estancia hospitalaria. Estamos hablando de 12 a 20 días aproximadamente de estancia hospitalaria, y eso lógicamente acumula una serie de pacientes. La siguiente, por favor. Bien, entonces, sabemos que estas actividades de mitigación hace pues de que los niveles locales empiecen a responder, ¿no? Y a menudo sabemos que los gobiernos locales o en los niveles subnacionales son los primeros que responden frente a una emergencia, ¿no? Y sabemos también que a menudo son aquellos niveles que tienen los recursos insuficientes para poderlos manejar de manera correcta, ¿no? Y sabemos también de que gran parte del inicio de esta epidemia se ha dado en los niveles locales, en las provincias. La siguiente. Bien, entonces, ¿cuáles son las actividades de mitigación, ¿no? Sabemos que estas actividades de mitigación van a conllevar a que se altere la dinámica social, ¿no? Vamos a observar ciertos cambios en las actividades sociales, ya no va a haber mayor ingreso a restaurantes, a eventos deportivos, las iglesias van a cerrar. Sin embargo, es necesario evitar de que se vulnere la serie de cadenas de suministros, de tal forma de que garanticemos que la distribución de alimentos en esta situación de emergencia estén presentes, sobre todo en aquella población que va a ser vulnerable y puede sufrir las mayores consecuencias de esta intervención. Se alteran los servicios rutinarios, las escuelas, el transporte público también se ve alterado. Va a haber una mayor exigencia a la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios, y eso conlleva pues a que se reduzcan ciertas actividades rutinarias que se vienen haciendo. Tenemos pacientes crónicos, pacientes que ya llevaban un plan de tratamiento de manera rutinaria y que se puede volver a interrumpir. Entonces es necesario garantizar de que este efecto adverso no altere el desarrollo de las capacidades. La siguiente. Entonces, el mantener los servicios esenciales fundamentalmente implica que las ciudades deben identificar cuáles son esos servicios esenciales, planificarlos. Estamos hablando de cuidado rutinario de la salud, los servicios de salud pública esenciales como la vacunación, suministro de alimentos, de agua, saneamiento, transporte, etc. La siguiente. Hay que proteger a las poblaciones vulnerables, hay que identificar, crear un padrón de registro, porque estas poblaciones vulnerables son las que más van a sufrir el efecto de esta medida de mitigación, ¿no? Hay que identificar a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, a aquellas personas que viven en la extrema pobreza, a los que no tienen hogar, a los encarcelados. Estamos viendo casos en personas que están privadas de la libertad. La siguiente. Bien, entonces, en resumen, ¿cuáles serían, digamos, las líneas de acción para la preparación y respuesta? Por ejemplo, en la preparación, ¿qué se puede hacer antes de la epidemia? Organizar un equipo de respuesta ante un desastre, iniciar la planificación, determinar quiénes van a estar en mayor riesgo, y en la fase de respuesta, que ya estamos durante la epidemia, hay que hacer la evaluación de recursos, hay que evaluar el impacto de la salud, hay que implementar los planes de respuesta, hay que limitar la diseminación, el gobierno debe mantenerse en funcionamiento
Hay que comunicar de manera adecuadamente al público para evitar la transmisión del pánico. A pesar de la buena comunicación, se observa, por ejemplo, ciertos desbordes en ciertas actividades y también en los mercados. Ayudar a la gente a que cumpla con las necesidades de alimentos y nutrición. La siguiente. Entonces hay que prepararse para responder. Las ciudades deben estar en condiciones de utilizar sus propios recursos para cuidar a los enfermos, deben entender la posibilidad del impacto que va a tener estas medidas de control, deben tener un buen equipo de respuesta, ¿no? Y sobre todo un fuerte liderazgo. La siguiente. Bien, este es un ejemplo, ¿no? En donde podemos observar que frente a determinadas medidas nacionales, dos ciudades, este es el caso de la pandemia que ocurrió en el año 1918, la gripe española, dos ciudades con las mismas características, Filadelfia y San Luis, que a pesar de que tenían las directrices de establecer una serie de intervenciones muy similares, tuvieron impactos diferentes, ¿no? Algunas, como por ejemplo Filadelfia, no cumplió de manera adecuada el control y San Luis sí. Vemos que los efectos en las intervenciones no necesariamente van a tener el mismo resultado. Bien, entonces, con esto, lo que he tratado de hacer es revisar de una manera rápida la situación actual del COVID-19 y a continuación voy a cederle nuevamente la palabra a Mariana para que ella nos pueda comentar cómo sería la asistencia técnica en el marco de esta Alianza de Ciudades Saludables. Gracias. Muchas gracias, William, por la presentación. Y sí, bueno, nuevamente bienvenidos a los colegas que se van sumando en el transcurso del webinar. Y nuevamente reiteramos, agradecemos el tiempo. A su vez quiero hacer un breve anuncio. Agradecemos la participación de Kelly Larson de Bloomberg Philanthropies, quien es parte de la llamada, y también de varios colegas de la Organización Mundial de la Salud que están sumados a este webinar. Así que gracias nuevamente por ser participantes. Bueno, siguiendo con la información y como bien comenta William, vamos a compartir con ustedes de qué manera Vital Strategies a través de la Alianza de Ciudades Saludables está dando respuesta. Tenemos como objetivo, como mencionamos, utilizar esta plataforma y este trabajo que se ha hecho con ustedes a lo largo de un poco más de 2 años, con el objetivo principal de ofrecerles a todos ustedes la información, herramientas que puedan apoyar los esfuerzos locales y de las ciudades a través de una plataforma compartir experiencias, información técnica y sobre todo, bueno, cuáles son las intervenciones y las mejores prácticas implementadas alrededor del mundo. Dicho esto, tenemos 4 áreas principales de intervención. Como bien lo comentó William, principalmente estamos trabajando en impulsar y en fortalecer las intervenciones no farmacológicas y las estrategias de mitigación comunitaria. Esto principalmente porque en ausencia de cualquier tipo de vacuna, la evidencia señala que son las más efectivas para aplanar la curva y sobre todo el número de contagios. Obviamente, todas estas intervenciones que incluyen medidas como aislamiento, cuarentenas, entre otros, van acompañadas de otros temas técnicos donde las ciudades también pueden requerir asistencia. Entonces, la segunda intervención que estamos apoyando también es asesoría en autoridad legal y jurídica, es decir, cómo las ciudades, si es que tienen algunas dudas o algunos vacíos de información, pueden entender qué tipo de jurisdicción tienen para implementar este tipo de iniciativas de mitigación comunitaria y de intervenciones no farmacológicas. Alineado a esto, también tenemos una tercera línea de intervención específicamente para apoyar a las ciudades en llevar a cabo la vigilancia de esta epidemia, de esta enfermedad, y sobre todo realizar un análisis epidemiológico. Esto parte de diferentes acciones como la interpretación de los datos recolectados, como el reporte de los datos recolectados y la visualización de los datos recolectados. Y en cuarta línea, cómo estamos apoyando la alianza específicamente es la comunicación de riesgos y el desarrollo de campañas de información pública. A lo largo de todas estas semanas donde hemos establecido este primer contacto con cada uno de ustedes, tomadores de decisiones, representantes de departamentos de salud, protección civil, entre otros, nos han compartido que una gran necesidad es cómo dar a conocer esta información muy, muy clara,
y sobre todo pues comunicar el riesgo que traía esta epidemia y sobre todo para apoyar a que la comunidad entienda ese mensaje y pueda implementar las medidas que las ciudades están fortaleciendo. Entonces, dicho esto, bueno, estas son las 4 líneas de intervención. En el tema 1, bueno, ¿qué tipo de intervenciones abarcan las estrategias de mitigación comunitaria y las intervenciones no farmacológicas? Son varias, ustedes ya están muy familiarizados con ellas. Muchas de las ciudades han implementado o establecido la mayoría de ellas hasta ahora, pero hacemos una revisión rápida. Algunas de las intervenciones son promover el higiene de lavarse las manos, a su vez acciones de aislamiento de personas enfermas, también cuarentena o promover cuarentena en las personas expuestas y los contactos cercanos de estas personas. Estrategias alrededor de distanciamiento social, que esto incluye cierres o en escuelas, en lugares de trabajo, en iniciativa privada y a su vez cómo incentivar la cancelación de reuniones masivas, toque de queda y restricciones de viajes. Pasamos a la siguiente, por favor. En el número 2, en los aspectos de consideraciones legales y éticos, algunas de las formas en las que nosotros estaremos apoyando a cada uno de ustedes en ese trabajo colaborativo y de aprendizaje es evaluar la autoridad jurídica local y también, bueno, hasta qué punto el gobierno tiene, como comentábamos, esta jurisdicción de implementar estas intervenciones. Como número 2, evaluar la legislación local existente y también, bueno, qué obstáculos existen, qué vacíos existen en la política pública local y, bueno, qué oportunidades también existen para fortalecer estas medidas en las ciudades. Y número 3, pasamos a qué tipo de instrumentos se pueden desarrollar para apoyar estas respuestas no farmacológicas, como pueden ser regulaciones, ordenanzas, decretos que hemos visto que en ciudades, por ejemplo, en Quito, recientemente se han aprobado también ordenanzas locales para fortalecer y hacer un poco más estrictas estas intervenciones. Entonces, son algunos de los ejemplos y asistencias que podemos estar otorgando. Número 3, en temas de vigilancia de enfermedades y análisis epidemiológico. Número 1, bueno, cómo apoyar a las ciudades en monitorear el brote, identificar estos casos, usar los datos que se están recolectando para adaptar y dar respuesta en tiempo real a la situación a nivel local. Seguir también o hacer un tracking y un monitoreo también de cómo se está presentando el COVID-19 en la población y cómo se va presentando día a día. También hacer, bueno, un registro y cómo se están usando efectivamente o no efectivamente pues todas las herramientas y elementos en el área o en el sistema de salud. Y como número último, pues otro de las áreas es monitorear el impacto social y económico de todas estas iniciativas implementadas. Pasamos a la siguiente. Tenemos como tema 4 el desarrollo de campañas de comunicación de riesgos e información pública. En esta intervención, bueno, algunos ejemplos para que ustedes tengan un poco más de claridad también de la forma que podemos estar apoyando es ayudar a proveer información clara, consistente y de fuentes confiables. Yo creo que es importante mencionar, y como ustedes lo han visto en la práctica o en día a día, a la población le ha costado, le cuesta entender y sobre todo pues aceptar los riesgos que implica pues vivir con esta epidemia, ¿no? Y con este tipo de enfermedades. Es muy, muy importante hacer una comunicación muy temprana, es decir, a inicios cuando se están implementando las medidas de contención, muy clara sobre los riesgos de las enfermedades, del impacto que tiene la salud de este tipo de virus. También, bueno, creemos que aunado a esto es muy, muy importante tener líderes muy fuertes en las ciudades que puedan comunicar muy transparentemente esta información a la población. También, bueno, conforme la transmisión comunitaria va registrándose, se va levantando los datos, pues la diseminación también se va a ir ampliando. Entonces, también se invita a que las ciudades hagan esta comunicación muy transparente, pues para que la población sea consciente y sobre todo pueda ir aceptando en esta forma paulatina y progresiva, como lo hemos visto, todo el tipo de intervenciones de mitigación comunitaria e intervenciones no farmacológicas a lo largo del tiempo. También pues estamos muy conscientes que todo, y también como se han vivido y como se han publicado
en medios masivos, existe perturbación social, conflictos sociales aunados a este tipo de iniciativas, así que es importante ser muy claros también y bueno, ser conscientes de este tipo de riesgos alineado a la implementación de las estrategias. También estamos dando apoyo y estaremos dando apoyo a cómo dar respuesta a la información errónea. Es decir, bueno, cómo comunicar y cómo dar estas líneas o directrices a la población para, pues, ser más críticos y poder identificar la información más fiable y sobre todo, bueno, que ésta sea proporcionada por parte de los gobiernos locales. Y, bueno, también como último punto, tenemos comunicaciones de riesgo adaptables para prevenir de alguna forma que este tipo de herramienta como la comunicación sea explotada y utilizada erróneamente. Entonces, esos son algunos ejemplos que nosotros estaremos ofreciendo y que podemos estarlos acompañando en los próximos meses. Y bueno, ¿cómo haremos este apoyo? Hablamos un poco de qué vamos a estar apoyando, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos 5 directrices muy claras. Creo que a cada uno de ustedes en nuestras llamadas uno a uno le hemos enfatizado, pero creo que es importante también recordarlo. Contamos con un grupo de expertos técnicos, no solamente en Viral Strategies, también a nivel global, que van a estar apoyándonos día a día a dar respuesta a sus necesidades, a sus preguntas y a sus dudas. Como número 1, vamos a desarrollar webinars que van a ser periódicos, se van a dar o implementar en diferentes idiomas, inglés, español, francés, dado las regiones con las que trabajamos. Y estos, bueno, van a ser definidos teniendo en cuenta los temas de interés que ustedes nos estarán compartiendo en encuestas, en nuestra comunicación diaria o semanal. Número 2, vamos a compartir con ustedes materiales técnicos, obviamente contextualizados a las regiones. Sabemos que nuestra región de Latinoamérica es muy única, es muy particular por muchas razones y estamos buscando escuchar de ustedes, por lo que esta participación, sus comentarios son sumamente clave. Y bueno, este material técnico será compartido en los idiomas de las regiones, obviamente para fortalecer ya las medidas implementadas. Yo creo que es bien importante mencionar y clarificar que todo el material que estamos desarrollando y compartiendo con ustedes es adicional a las directrices nacionales o locales que ustedes están implementando y que esperamos que sean de utilidad. Número 3, vamos a dar respuesta a requerimientos específicos. Vamos a compartir posterior a esta llamada y a este webinar un enlace por SurveyMonkey, que es la herramienta que nosotros utilizamos, donde ustedes, adicional a los assessments que realizamos en semanas pasadas, nos van a compartir exactamente en qué temas y en áreas están interesados en recibir asesoría técnica. Vamos a dar seguimiento personalizado por ciudad. 4, estamos en la mejor disposición de explotar esta plataforma de la Alianza de Ciudades Saludables y poder enlazar a ciudades con las cuales ustedes estén interesados en intercambiar experiencias, analizar sus estrategias y sobre todo, bueno, que han escuchado que sus intervenciones han sido exitosas o se han definido como mejores prácticas. Esto aplica no solamente en Latinoamérica, es decir, si ustedes quieren conversar con una ciudad en otra región, Europa, Asia, por ejemplo, estamos en la mejor disposición de facilitar ese intercambio. Y como número 5, estamos lanzando un programa de mini grants o mini subvenciones donde ustedes pueden aplicar en intervenciones específicas y se van a otorgar un apoyo financiero para que puedan implementar a nivel ciudad. Pasamos a la siguiente. Voy a hacer brevemente voy a compartir con ustedes cómo es que vamos a estar dando esta subvención o este apoyo económico en el punto número 5. Este apoyo que estaremos dando a través de la Alianza de Ciudades Saludables con el apoyo de Bloomberg Philanthropies es con un máximo de $25,000 por ciudad. Creo que es importante mencionar que esta ayuda financiera es adicional a cualquier apoyo financiero que hemos dado en el marco del proyecto. Es decir, este monto no se tocan nuestros proyectos en línea a reducir las enfermedades no transmisibles y lesiones. Y bueno, esto sería una ayuda complementaria. Y a su vez, bueno, tenemos un mecanismo ya muy claro de cómo ustedes pueden acceder y cómo pueden solicitar este apoyo. Posterior a este webinar, vamos a enviar nuevamente este enlace, como mencionaba, de SurveyMonkey,
que va a ser nuestra herramienta principal para que ustedes puedan hacer sus solicitudes, y en ese mismo enlace también ustedes van a poder hacer la solicitud de un apoyo financiero. Posteriormente nosotros vamos a revisar, bueno, en qué están ustedes solicitando este apoyo económico, y vamos a notificar a cada una de las ciudades si su propuesta ha sido aprobada o no en un transcurso de 1 o 2 semanas. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, como comentábamos, nuestra directriz muy clara en cómo estaremos dando respuesta es apoyar en las intervenciones no farmacológicas y estrategias de mitigación comunitaria. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos en qué tipo de acciones, actividades podríamos estar apoyando. Por ejemplo, en el área de vigilancia, ustedes podrían aplicar o podrían presentar una iniciativa para mejorar los sistemas de tecnología, para facilitar pues, el acceso a los datos, al número de muertes a nivel ciudad. Apoyos también para poder estructurar o tener los reportes epidemiológicos a nivel ciudad, desarrollo de algunos tableros o de algunas plataformas con indicadores, datos que puedan ser consultados. En el área de guía legal y desarrollo de políticas públicas, podemos hacer evaluaciones legales y sobre todo evaluaciones a nivel regulatorio, a nivel local, para ver hasta qué punto estas iniciativas pueden ser implementadas, y también pues algunos otros ejemplos, apoyarlos a ustedes específicamente a desarrollar claramente estas ordenanzas políticas públicas en este sentido. En el tema de intervenciones no farmacológicas, se pueden comprar herramientas o herramientas virtuales para facilitar la comunicación, también compartir información en esta línea. Algunos ejemplos es adquirir o mejorar el ancho de banda de Internet para los departamentos de salud, y también, bueno, apoyar en cómo divulgar a diferentes sectores específicos como los negocios, iniciativas privadas, servicio de alimentos, restaurantes, entre otros, cómo los puede estar afectando la implementación de estas estrategias de mitigación. En el área de comunicaciones, ustedes pueden ver en nuestra diapositiva también, algunos ejemplos son servicios de traducción, desarrollo de materiales, levantamiento de información a través de encuestas públicas para conocer cuáles son las creencias de la población, también qué prácticas están realizando, entre otros. Entonces, bueno, esta es una rápida introducción de qué acciones como ejemplos estaríamos financiando. Es bien importante señalar que lamentablemente en esta respuesta que estamos dando no estamos apoyando la compra de equipos de protección personal, estudios de investigación o suministros hospitalarios o médicos. Esto principalmente se ha definido porque creemos que desarrollar capacidades a mediano o largo plazo van a tener mayor impacto, y sobre todo con todos los estudios que se han publicado y que la evidencia de alguna forma está apoyando, las medidas no farmacológicas y las estrategias de mitigación comunitarias van a ser las más efectivas en ayudarnos a aplanar la curva. Pasamos a la siguiente. Por favor, gracias. Y bueno, también les pedimos a ustedes y hacemos un gran llamado para que nos apoyen también a apalancar la alianza y a explotar a lo mayor posible esta plataforma con la cual contamos. Ustedes ya son gran parte de esta red que alberga 70 ciudades de todo el mundo. Les pedimos su apoyo para escuchar de ustedes, para escuchar sus necesidades. Les pedimos que también nos compartan sus experiencias. ¿Qué están viviendo ustedes? ¿Qué obstáculos tienen? ¿Cuáles creen que son las mejores prácticas que están implementando hasta la fecha? Esto lo pueden hacer contactando directamente a sus Senior Program Managers, es decir, a sus puntos focales de la Alianza de Ciudades Saludables. En el caso de muchas ciudades con las cuales yo trabajo, que me pueden contactar directamente, también Melissa Córdoba, quien está en la línea, quien es manager también para algunas ciudades de Latinoamérica. Favor, las ciudades que tengan alguna inquietud, que también quieran compartir mejores prácticas, favor de contactar a cada uno de sus puntos focales.
Y también, aunado a esto, queremos mencionar que estamos trabajando ya desde la organización en desarrollar una plataforma para que se compartan las mejores prácticas o las prácticas en respuesta a COVID-19. Entonces, creemos que esto va a facilitar mucho esta interacción y ese intercambio. Aquí, bueno, como siempre, les pedimos que se lleven esta pregunta y se hagan esta pregunta, y si es posible también lo puedan compartir en el momento ya que entremos a preguntas y respuestas. ¿De qué otra forma nosotros como Alianza de Ciudades Saludables podemos apoyarlos a ustedes? ¿Cómo creen ustedes que pueden tomar y tener pues mayor beneficio de esta gran red?